Ya estamos al aire. Buenas tardes a todos. Juanes, un gusto tenerlos otra vez aquí. Esperamos que se vayan conectando. Pues bueno, el día de hoy me acompañan mis compañeras Patti Salazar, Citlali y Joana Lucía. Y pues bueno, el tema está súper interesante. El tema que vamos a abordar el día de hoy es hablemos de género desde la sociedad y sus construcciones. Principalmente, bueno, recuerden, compartir ahorita en estos momentos, comparten en sus perfiles este video para llegar a más personas. Síganos ya sea en Instagram, en YouTube, estamos en Spotify como @lasjuanasuaslp. Y pues bueno, el día miércoles 17 de junio, mis compañeras, mis amigas, mis queridas amigas Juanas, tanto Patti, Gladys y Sara, pues estuvieron hablando acerca de la diversidad de género. Principalmente de forma general, pues el tema de orientación sexual, identidad, expresión, etcétera. Pero bueno, realmente todos los temas que abordamos aquí dan para mucho y pues por eso decidimos hablar el día de hoy del género y de cómo se va construyendo. Entonces, pues bueno, ahorita va a continuar Patti comentándonos un poco y pues bueno, nos encantaría que realizaran como los comentarios en el apartado del chat o vía inbox, o sea, como alguna pregunta y todo. Es muy enriquecedor o sea, para nosotros poder escucharles. Entonces, Patti, Citlali, ¿cómo están? Hola, hola a todos y todas quienes nos escuchan. Pues vamos a comenzar con la charla de hoy. Pati, adelante. Pues buenas noches a todos y a todas los que nos acompañan. Muchas gracias a mi compañera Ana Lucía que acaba de dar esta presentación. Y pues así como estuvo comentando que la sesión pasada estuvimos hablando de las construcciones sociales que se hacen en torno pues al género, ¿no? Entonces, pues yo quiero comenzar hablando sobre, bueno, primero, desde antes de que nacemos las personas, pues resulta que ya se tienen expectativas, ¿no? El género, como nosotros lo conocemos, que normalmente se habla de hombres o mujeres, pero que nos dimos cuenta en la sesión pasada que pues no solamente se trata de blanco o negro, sino que hay una gama intermedia muy amplia. Entonces resulta que esta construcción, en este momento, bueno, vamos a hablar sobre la importancia o el papel tan fundamental o de qué manera se construye y de qué manera nos condiciona eso que la gente nos dice que deberíamos de ser o que debemos de ser, ¿no? Tanto en un presente como en un futuro. Nosotros desde antes de nacer, pues resulta que ya se empiezan a crearse estas expectativas del rol que vamos a jugar en la sociedad y que no solamente el rol que vamos a jugar en la sociedad, sino incluso hasta el proyecto de vida que vamos a tener. Lo podemos ver incluso, por ejemplo, ahora que está muy de moda en el embarazo, ¿no? Que se hace una reunión y se truena un globito o alguna situación y entonces si sale rosa es porque va a ser niña y si sale azul va a ser niña. Entonces desde ahí ya se nos va definiendo el camino que vamos a seguir como hombres o como mujeres. ¿Ah? Aquí también es importante identificar la diferencia entre sexo y género, que lo explicamos la sesión pasada. Aquí nosotros vamos a hablar de la construcción de género, ¿no? La construcción de rol. Entonces resulta que desde que nosotros nacemos se nos va diciendo pues de qué manera debemos de pensar, de qué manera nos debemos de comportar, cómo nos debemos vestir, qué debemos decir, cómo debemos pensar, cómo debemos sentir y absolutamente todo se va construyendo a nuestro alrededor. La vez pasada también Sarita nos compartía y nos hablaba sobre lo fundamental que es la primera infancia, ajá, que está marcada más o menos, varía de autor a autor, pero más o menos la pudiéramos pensar entre los 0 a los 7 años. Lo fundamental que es esta etapa en donde no solamente el crecimiento biológico o a nivel orgánico es muy importante, ¿no? Sino también el desarrollo humano o el desarrollo psicológico que las personas tenemos entre los 0 y los 7 años. Y cuando hablamos de desarrollo psicológico, pues nos referimos también a lo que son tanto factores cognitivos como factores emocionales, como factores sociales. Y estos tres factores, durante todo el tiempo, se están influenciando uno a otro y se están retroalimentando entre sí. ¿Ja? Y esto, pues de alguna forma, estos tres factores que configuran mi desarrollo psicológico, pues van a ir configurando la inteligencia que yo vaya a tener, que tengo y que vaya a tener en un futuro. Hablando de inteligencia en muchos aspectos, no pensando en la inteligencia como únicamente un numerito o como un IQ, etcétera, ¿no?
Entonces, pues estos tres aspectos van a ir generando eso, tanto la inteligencia como mi inteligencia y mi personalidad. Van a ser las bases de estos dos aspectos. Ajá. ¿Y qué va pasando aquí? Pues platicábamos, Citlali y yo, y hacíamos hacía una analogía como si fuera un chip. Nos van implementando un chip desde que estamos chiquitas o desde que estamos chiquitos sobre cómo deberíamos de ser. Entonces, ese entorno en el que las personas nacemos, hombres o mujeres, o como el género masculino o femenino se nos va imponiendo, nos va diciendo todo lo que debemos de ser. Y en el caso, por ejemplo, si han escuchado seguramente sí de María Montessori, porque incluso había pues, un jardín de niños aquí por Tequis, que fue una médico italiana, y ella, por ejemplo, hacía la relación y decía que los niños y las niñas cuando estamos pequeños, cuando estamos en esa etapa tan fundamental de desarrollo, somos como esponjitas, que absorbemos absolutamente todo lo que vemos, todo lo que hay en nuestro entorno. Entonces, no solamente de pequeños o de pequeñas absorbemos o captamos lo que se nos dice con palabras, absorbemos y asimilamos lo que vemos con nuestros ojos, lo que sentimos con nuestros sentidos, todo lo que hay a nuestro alrededor, y eso va a ir condicionando nuestra experiencia que tenemos de pequeños. Entonces, con todo ese entorno, es que se nos va a ir metiendo un chip, así como poco a poco en la cabeza, y nos damos cuenta que ese chip no es algo que nos condicione de manera absoluta. Eso es muy importante tenerlo muy claro, que por eso hemos hablado de lo importante que es asistir a terapia, pero sí debemos de reconocer lo fundamental o la gran influencia que tiene en nosotros ese chip que se nos va poniendo desde chiquitos, que nos, como les decía, o sea, nos dicen qué actividades debemos de tener, de qué color nos debemos de vestir, qué debemos de hacer, etcétera, ¿no? Y entonces, esta parte también, lo que influye mucho el rol, lo que me dicen que yo debo ser como niña o lo que yo debo de ser como niño, pues resulta que también influye en el proyecto de vida que yo me voy a construir y que va a ser un proyecto de vida que no queda exactamente estructurado e inmodificable desde pequeños o pequeñas, pero sí es algo que yo me voy a ir haciendo a la idea, porque ese proyecto de vida para un niño o para una niña van a ser la manera en la que se crean sus anhelos, sus metas, sus deseos, sus expectativas sobre lo que quiera hacer en la vida, ¿no? Eso es, a partir de mi rol, es como voy construyendo mi proyecto de vida. Y entonces aquí es cuando a las niñas se nos dice de chiquitas, mi hija, el día que te cases, mi hija, el día que nos des nietos, el día que tengas hijos, o te dicen, el día que tengas un esposo que te mantenga, ¿no? El día que tengas a alguien que te dé todo eso. O sea, tú no tienes que, tú no trabajes, o tú no estudies, o no, tú tienes que buscar a una persona que te mantenga. ¿Y al hombre qué se le dice? Al hombre se le dice, mijo, el día que usted tenga su casa, su carro, el día que tenga su trabajo y el día que tenga dinero para mantener a una mujer y a su familia, entonces ese día consígase la mujer. Y a la mujer le dicen, no, consígase un hombre para que le dé todo eso. Entonces, estas cosas, esto se nos va metiendo en nuestro chip. Y bueno, esto también lo platicábamos, Citlali y yo, no son generalizaciones, no son condiciones absolutas de cada persona en el mundo, pero sí es muy importante reconocer de qué manera esa cultura en mí, en mi entorno, o si no en mi entorno, pero sí es una realidad social. Porque me ha pasado mucho, ¿no? Y platicando con algunas amigas, que de repente yo pienso que como no me pasa en mi familia o como no pasa en mi entorno cercano, entonces no es una realidad que esté sucediendo. Y al contrario, sí hay una tendencia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa con esa construcción del proyecto de vida? Es que no importa lo que yo tenga que hacer, no importa lo que tenga que soportar, pase lo que pase, voy a hacer cumplir ese proyecto de vida. Y entonces soy capaz de aguantar lo que sea con tal de conseguir ese marido que me mantenga o esa mujer a la que tenga que mantener. Ajá. Entonces, por ejemplo, hay una politóloga y abogada que se llama Reshma Saujani y que precisamente dice esto, es que las mujeres somos educadas para ser perfectas, no podemos lidiar con la imperfección. Y los hombres son educados para ser valientes, ¿no? O sea, un hombre pone un reto y un hombre se va a enfocar en lograrlo y se va a reenergizar y hasta le va a dar doble esfuerzo. ¿Ja? Y entonces, por ejemplo, esta politóloga hace mención a una psicóloga que se llama Carol Dweck, que dice que hizo un estudio con unos niños en primaria, en los 90 creo,
Y entonces, este estudio lo hace con niñas y con niños brillantes y les ponen tareas difíciles. Pues resulta que las niñas, entre más difíciles, más bien, entre más brillantes son, más fácilmente se rinden a la posibilidad de equivocarse y entonces mejor ceden, así de no me voy a animar. Y los niños, al contrario, entre mayor sea el reto, más son motivados para lograrlo. Entonces, aquí lo que nos dice esta psicóloga Carol Dweck es que las mujeres no estamos diseñadas para lidiar con la imperfección. Tenemos que ser perfectas desde chiquitas, tenemos que ser rosas, tenemos que ser bonitas, delgaditas, suavecitas, débiles, que me cuiden. Y el hombre no, al contrario, el hombre tiene que ser rudo, tiene que ser fuerte, tiene que ser feo, fuerte y formal. Y todo esto. Y aquí es la pregunta, ¿no? ¿Y qué tiene, no? O sea, ¿qué tiene que a mí me digan que me vista de rosa, que me enseñen a vestirme de rosa, y yo me quiera vestir de rosa? ¿Y qué tiene? O sea, no tiene nada de malo. Cada quien, por ahí no recuerdo qué filósofo decía que nosotros somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Pero yo tengo que ser consciente en algún momento si puedo, si yo estoy de acuerdo con eso que se me impuso o lo estoy cumpliendo pues porque no me queda de otra, pero no estoy feliz siendo lo que soy. Entonces aquí sería la pregunta, ¿qué tiene de malo estas diferencias? Pues resulta que con estas diferencias que se hacen entre lo femenino y lo masculino que se nos van diciendo desde chiquitas y chiquitos, es que lo femenino se tiende a minimizar y lo masculino se tiende a sobrevalorizar. Y entonces el hombre se pone en una posición superior y esta posición superior lo que genera es discriminación y desigualdad y le da una posición de poder sobre las mujeres. Lo tenemos acá, todo lo que tenga que ver con lo masculino, con lo varonil, es fuerte, está por encima. Y a la mujer, pues nos tenemos por abajo. Y entonces el hombre, no generalicemos ya tampoco, pero culturalmente el género masculino tiende a creer que tiene un derecho sobre la mujer, para que tú tienes que pensar como yo te diga, tienes que hablarle a los amigos que yo te permita, tienes que vestirte como yo te diga, y en el momento que hay una mujer que quiere pensar de manera diferente, pues entonces es cuando vienen a ejercer estas situaciones de violencia sobre la mujer, porque no te puedes salir del huacal, tienes que ser lo que te dice en tu familia que debes de ser. Entonces, bueno, esta sería como mi conclusión. Más adelante, pues creo que vamos a abrir debate y van a salir otros temas o puntos muy interesantes, pero por lo pronto, pues le dejo la palabra a mi compañera Citlali, pues para que nos hable de todo lo que nos tenga que hablar. Muchas gracias, Pati. Como comentabas, ya más adelante vamos a estar haciendo una charla en la que esperamos que también intervengan las personas que nos acompañan en este momento desde Facebook, pero también, bueno, hacer una mención especial a nuestros oyentes desde Spotify. Y bueno, también hago este comentario porque más adelante voy a proyectar algunas imágenes que voy a tratar de describir lo más adecuadamente posible para estas personas que nos escuchan en podcast, que también agradecemos bastante su preferencia. Entonces, pues Pati, comenta esto de lo que no, de estos deseos que se tienen incluso antes de que los niños nazcamos. Y entonces yo voy a hacer referencia acá a algunos textos, empezando por la diferencia anatómica de los sexos que escribe Freud, pero él habla más bien como de las consecuencias psíquicas a partir de las diferencias anatómicas de los sexos. Lo escribe en 1925, ya casi 100 años después todavía comento este texto, porque dice algunas cuestiones bien importantes. Por ejemplo, que la zona genital en algún momento la descubrimos. Vemos cuando cambian a nuestro hermanito o hermanita, prima, alguien, cuando mi mamá me baña, cuando mi papá me baña, etcétera, pues que hay algo en esa zona genital que no es lo mismo que yo tengo. Pero no necesariamente se le atribuye un contenido psíquico a esto. No se es pues naturalmente hombre o mujer, sino que a través de un proceso que va a concluir con la identificación con algunos objetos y metas sexuales considerados normales, que nos vamos a identificar con hombre, con lo masculino o con lo femenino. Es importante que hagamos esta diferencia no tanto de hombre y mujer, sino de lo masculino y la femenino. Vamos a hablar acá de masculinidades y feminidades. Esto se refiere entonces a que nosotros nacemos con una condición primitiva bisexual, en la que tenemos en la que escogemos nuestro objeto de amor, no tanto por una cuestión genital, sino por una cuestión psíquica, pero sí hay un momento en el que ya después nos identificamos.
Seguramente las personas que escucharon nuestra plática de la semana pasada sobre las cuestiones de diversidad, les puede hacer clic esto. Si no, pueden recurrir es la maravilla del internet, que en cualquier momento puedes recurrir a videos y audios anteriores, aunque no hayas tenido la oportunidad de hacerlo en ese momento. Entonces, para Freud, el sexo femenino se conforma a partir de una especie de añoranza del órgano masculino. La niña ve que no tiene pene y entonces dice, algo me falta, ¿no? O sea, eso que tiene él, yo no lo tengo y entonces me falta. El niño dirá entonces, por ejemplo, eso que yo tengo, ella lo perdió. Y si yo actúo diferente, a mí también me lo pueden cortar, ¿no? Estoy hablando muy caricaturizadamente, esto es más profundo, no me gustaría limitarme en nada más en la cuestión de la envidia, pero sí es importante que pensemos que la construcción psíquica no se construye meramente a partir de la cuestión genital, pues, ¿no? Entonces, los niños podrán tener como modelo a su padre o a su madre y después se verán, pues, identificados con estos. Este camino conducirá a la niña desde su masculinidad inicial, o más bien desde su indiferenciación, pero Freud así lo menciona, desde su masculinidad, pero más bien desde esta indiferencia de los sexos, lo que lo va a conducir hasta la feminidad, que sería como un recorrido desde el clítoris hasta la vagina en una cuestión de la activación de la zona genital. Estoy hablando de las mujeres. Aquí sí, como en una cuestión del sexo. Esta explicación podría dejar inconforme, o sea, si lo reducimos a esto, podría dejar inconforme a más de una feminista, ya que parece ocultar un hecho relevante. La asignación de los roles, sin embargo, persiste, pero parece más bien algo determinado por la naturaleza en su articulación con la cultura. De eso hablaban la semana pasada, ¿no? De cuando yo nazco con genitales de mujer y entonces me puedo identificar con el género femenino, ¿no? Pero entonces, aunque muchos aspectos de la teoría freudiana serían de gran utilidad en la construcción de la teoría feminista, fue este dictamen de Freud de que para la mujer la anatomía es el destino, es esta premisa, la anatomía es el destino, lo que dio un nuevo vigor y fuerza al argumento de la supremacía masculina. Entonces, la anatomía sí se marcará de alguna manera tu destino. Inclusive ya también en algunas otras charlas platicaban de cómo la cuestión física sí beneficia a unas personas más que a otras, en una cuestión de estética, la cuestión estética, ¿no? El problema de la determinación de los sexos, sin embargo, quiero hacer hincapié en esto, no puede ser reducido a su dimensión anatómica. Se busca la comprensión de particulares correspondientes, es decir, esas historias de mujeres y hombres de carne y hueso, con sus feminidades y masculinidades muy particulares, ¿no? Ahora, este análisis que yo intento hacer, desde luego que también tengo que incluir algunos factores históricos desde un modelo de producción cambiante. Esto que comentaba Patti de el hombre que tiene que llevar o que ser el proveedor en la casa y la mujer que tiene que casarse con un hombre que sea proveedor, ¿no? Ya afortunadamente estamos construyendo y deconstruyendo esquemas para elaborar otras cosas, pero sí es importante este análisis. Entonces, Gerda Lerner, en su libro La creación del patriarcado, menciona un análisis marxista que ha influido enormemente sobre algunas estudiosas feministas. Y entonces hace una referencia al origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Más adelante también se sumará Engels a describir cómo hay una histórica derrota del sexo femenino, así lo dice él, ¿no? Como un evento que deriva del surgimiento de la propiedad privada. También habla de esto Silvia Federici, una autora italiano-estadounidense, en su libro El Calimán y la Bruja, que les recomiendo bastante, en la que hace también un análisis del paso del feudalismo al capitalismo de las mujeres. Pero bueno, comento esto. Engels presuponía una primitiva división del trabajo entre los sexos. El hombre entonces, también, por eso empecé con la diferencia anatómica de los sexos, ¿no? O sea, el hombre
lucha en la guerra, va de caza y de pesca. Procura entonces que los alimentos y las herramientas necesarias para hacerlo, él mismo las construya. La mujer, por otro lado, atiende la caza y la preparación de los alimentos, confecciona ropas, cocina, teje y cose. Cada uno pareciera el amo en su esfera, el hombre en la selva y la mujer en la casa, cada uno propietario de sus propios instrumentos que ellos mismos fabrican. Aquello que se haga o se utiliza en común será propiedad comunal, como en la casa, el jardín, el barco, la barcaza, etc. Entonces, en ese sentido, los hombres se apropiaron de los excedentes de la ganadería y los convirtieron en propiedad privada. Una vez adquirida esa propiedad privada o adjudicada por ellos mismos, los hombres buscaron la manera de asegurarla para sí y para sus herederos. Lo lograron solamente institucionalizando, ahí les va esta, la familia monógama, que estaba conformada por un hombre, una mujer y los hijos, los descendientes, que más adelante serían herederos de esa propiedad que ya era privada, que los hombres se adjudicaban por familia. Al controlar la sexualidad femenina mediante la existencia de una cantidad legítima, esta cuestión de la propiedad también se adjudica, por ejemplo, a la castidad premarital. Una mujer podía ser desposada si era casta y llegaba al matrimonio virgen, pues. Lo que nos lleva a pensar entonces que la virginidad también es una construcción social. Y entonces hay un establecimiento de un doble estándar sexual dentro del matrimonio. Más adelante Engels dirá, por ejemplo, que algo que mantiene las familias monógamas es la prostitución, que no es más que la comercialización de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Pero bueno, esa es toda otra historia. Entonces, Engels subraya la vinculación entre las anteriores relaciones de parentesco basadas en la propiedad comunal y el nacimiento de la familia nuclear como unidad económica. Entonces podíamos ver, por ejemplo, familias de alfareros, familias de zapateros, familias de carpinteros, etcétera, ¿no? Con el desarrollo del Estado, y esto es importantísimo porque pensamos que estas construcciones de las que hablaba Patti, este chip que de repente ponemos en nuestro psiquismo que nos hace ser femeninos o masculinos, pensamos que viene pero no, o sea, el Estado juega, la construcción del Estado y la economía juegan un papel bien importante, es decir, esto no salió de la nada. Con el desarrollo del Estado, entonces, la familia monógama se transformó en la familia patriarcal, en la que el trabajo de la esposa pasó a ser un servicio privado. La esposa, entonces, se convirtió en una sirvienta, excluida de participar en la producción social. Esto cambia después con la Segunda Guerra Mundial, donde todas las mujeres salen a trabajar a las fábricas, ¿no? Entonces, Engels concluía esto, de que la abolición del derecho materno fue la histórica derrota del sexo femenino. El hombre también formó o tomó un mando en la casa, o sea, no solamente salía y trabajaba, sino era quien decidía algunas cuestiones en la casa, dejando a la mujer degradada y reducida a una cuestión de servidumbre. Se convirtió, no solamente en una esclava en las cuestiones del hogar, sino también en una esclava de su lujuria y en un instrumento de reproducción. El viernes platicaba yo en la charla del Viernes Social que las mujeres entonces, por ejemplo, eran desde las leyes judías, o sea, esto estaba legislado, solamente podían servir a este hombre y cuando él moría podían servir al hermano que le seguía al hombre muerto, ¿no? Más tarde, Lévi-Strauss, un antropólogo que seguramente algunos de ustedes han leído, ofrece también una explicación teórica en la que la subordinación de las mujeres resulta importantísima para la formación de la cultura. O sea, la mujer subordinada. Pero a diferencia de Engels, Lévi-Strauss defiende que los hombres construyeron la cultura a partir de un solo componente básico. Y entonces se piensa también en esta cuestión de la formación de la familia y de cómo se prohíbe el incesto. No tanto como una prohibición de tener relaciones con tu mamá, tu hermana, tu tía,
sino más bien en que estas mujeres no fueran entregados a otros hombres. Pero la mujer y las mujeres de la familia siguen siendo objetos para su lujuria, ¿no? Hay una frase, por ejemplo, que la podemos ver en muchas canciones de México, en obras de teatro, en cuestiones artísticas, en donde le dicen, sirve, llega un hombre a la casa y le dicen a la hija, sírvele. Pero no solamente servirle el plato, sino servirle también como pedazo de carne que puede estar a la disposición de los hombres. Me pregunto, por ejemplo, y acá me gustaría que ustedes hicieran algunos comentarios respecto de esto acá en el video para que entablemos una charla. Quizá por esto se da que las violaciones a niñas son principalmente por miembros de la misma familia, por varones, miembros varones de la misma familia, ¿no? Hasta dónde juega como esta cuestión un papel importante. También la antropóloga Gail Rubin define con precisión la manera en que este sistema de intercambio, o sea, en el que la mujer es un producto, afecta a las mujeres. El intercambio de las mujeres es una manera rápida de expresar que las relaciones sociales del sistema de parentesco en estas familias monógamas decretan que entonces los hombres, como ya lo vengo diciendo, tienen ciertos derechos sobre sus parientes femeninos, pero no son los mismos derechos que las mujeres tienen sobre sus parientes masculinos. Como en un sistema en el que las mujeres no tienen plenos derechos sobre sí mismas. Y esto es algo que se ha perpetrado culturalmente por muchas generaciones, ¿no? Ahora, les decía acá que vamos a hablar no solamente como de mujer y hombre, sino de feminidades y masculinidades. Y es cierto que hombres y mujeres han sido excluidos y discriminados a causa también de su clase. Sin embargo, ningún varón ha sido excluido del registro histórico en razón de su sexo. Y por otro lado, todas las mujeres sí lo han sido. Hay una, por ejemplo, discusión importante respecto de los feminicidios. Cuando nosotras hacemos marchas, exigimos una vida libre de violencia para las mujeres y dicen, pues es que estadísticamente mueren más hombres que mujeres. Ese no es el asunto. El asunto es el componente de género inmiscuido en estas atrocidades de las mujeres. Son mujeres que se encuentran, son cuerpos de mujeres que se encuentran vejados, violados, violentados y abandonados. Como en este servicio como en estas atribuciones que hacen los hombres sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Ahora, también es importante decir que algunas contribuciones, también había una discusión, yo recuerdo ahora para el 8 de marzo pasado, respecto de si había hombres feministas, ¿no? Y la verdad es que las primeras, algunas de las primeras aportaciones que se hacen al feminismo son justamente de hombres, y voy a mencionar acá nada más un par. Por ejemplo, en 1673, el filósofo francés François Poulenc de la Barré publicó el ensayo sobre la igualdad de los sexos. Se tiene que registrada como la primera obra que propone los mismos derechos para hombres y mujeres, especialmente en el terreno de la educación. 7 años más tarde, ya casi un siglo más tarde, en 1790, el matemático, filósofo y político francés Nicolas de Condorcet, escribe el ensayo sobre la admisión de las mujeres al derecho de la ciudadanía. Y aquí me gustaría compartir, y ya les comentaba que voy a intentar hacer una descripción de las imágenes para quienes nos están escuchando desde Spotify, o quienes nos van a escuchar después en podcast en Spotify, de esta, por ejemplo, invisibilización del trabajo de las mujeres en muchos sentidos. Específicamente voy a hablar ahora de las artes, ¿no? Y cómo hay muchas mujeres, disculpen mi fondo musical, muchachos y muchachas, pero había, por ejemplo, predominaban
las modelos mujeres, pero se tiene poco registro de autoras o pintoras mujeres, ¿no? Porque había una condición de que para que sus trabajos fueran aceptados, tenían que ser firmados por su marido o por su maestro, que generalmente era un hombre, ¿no? Entonces, también por ahí ya más adelante vamos a platicar un poquito de eso con todos y con todas ustedes, pero sí es importante que hagamos mención de esto. Más tarde, también abordando un poquito del movimiento feminista, pues las mujeres se incluyen en la clase trabajadora, pero también en una conveniencia del sistema. Sin embargo, desde pues finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, las mujeres han empujado fuertemente los derechos laborales de todas nosotras. Nada más voy a hacer también acá mención de algunas cuestiones, de por ejemplo, como en 1908 se da todo este incendio en la ciudad de Nueva York de la fábrica textil, en donde a partir de eso se da la conmemoración del Día de la Mujer en el mundo, ¿no? Esto no se hace vigente sino hasta el año siguiente, en el que el Partido Socialista Americano lo declara como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces, acá tenemos también algunas imágenes de las sufragistas. Por ahí hay una película del mismo nombre que yo recomiendo bastante, en la que se puede ilustrar la lucha que hacen estas mujeres por ganar espacios para que su voto también sea tomado en cuenta para las decisiones del Estado, ¿no? Sin embargo, ellas son encarceladas, son obligadas y alimentadas por sonda porque ellas pues se negaban a comer, y seguramente podrán encontrar más de esta información en la red. Pero ya les comento que también, por ejemplo, en esta cuestión del género, como ya mencionaba Patti, todas las cuestiones simbólicas han sido importantes. Vemos en esta foto, por ejemplo, a una línea de mujeres con minifalda, también protestando. Y bueno, acá nada más expongo un par de fotografías de la marcha más reciente, que fue el pasado 8 de marzo, que fue también pensado como un movimiento histórico, porque en todo el mundo muchas mujeres nos levantamos en contra de o más bien por un mundo libre de la violencia hacia la mujer, y que también se tradujo en el paro del 9 de marzo, que a mí me parece que no debemos de dejar de poner el ojo en eso, porque la pandemia vino no solamente a dejarnos todos en la casa, sino a mitigar o intentar mitigar algunos movimientos sociales alrededor del mundo. Entonces yo invitaría a que sigamos luchando desde nuestros espacios para que nuestras voces sigan siendo escuchadas, tanto de hombres como de mujeres, y de nuestras feminidades y masculinidades. Entonces aquí terminaría yo mi participación para pues empezar una charlita con todas y con todos ustedes. Hay mucho material realmente que Patti y yo estuvimos recortando, pero nos gustaría que ustedes se manifestaran en los comentarios para seguir comentando respecto del tema. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Citlali, Patti. Creo que este tema es súper, súper interesante. Ahorita, bueno, hay como algunas dudas, pero bueno, primero en esto, que al escucharlas, principalmente, así como en psicología de las masas, se mencionaba algo que tenemos que ser realistas, somos seres sociales, ¿no? Entonces, tenemos una carga no solamente social y cultural, sino también tenemos como esta carga física, o sea, que es lo que mencionaron las dos, biológica. Entonces, creo que ahorita tú, Citlali, al decir como toda la historia, o sea, de este desarrollo cultural hacia la mujer, y que este 8 de marzo, 9 de marzo fue histórico, creo que es un impacto como muy importante y muchos avances. Pero entonces, ¿cómo adaptarnos ahora, o sea, tanto hombres como mujeres, a esta realidad? O sea, ahorita mencionas en el tema de la contingencia, cómo tal vez muchas mujeres expresan, bueno, alrededor de lo que yo he escuchado, muchas mujeres que van a la parte laboral y tienen hijos, están más cansadas que los hombres. No es generalizar. Hay muchas personas que sí llegan a
a apoyar, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacer ante esta carga? Fíjate que es bien interesante lo que dijiste, Ana. A mí me gustaría, no sé, a reserva de lo que opinen las personas acá en el video y en los comentarios, y también a los que nos escuchan después en otros espacios, ¿cómo fue, por ejemplo, el home office que muchas y muchos de nosotros hicimos con los hombres y con las mujeres, ¿no? Porque sí me parece que había una diferencia importante, y yo por lo menos sí escuché algunos comentarios, pues, de que las mujeres tienen esta encomienda a través de mandatos familiares, pues de cuidar a los hijos, de hacer la comida, de mantener limpia la casa, etcétera. Y entonces, cómo el trabajo para ellas se duplicaba una vez que estaban trabajando desde la casa, que desde luego que no es lo mismo para los hombres. Y yo no estoy acá para nada minimizando el trabajo que muchos de nuestros compañeros hacen también desde sus espacios. Sin embargo, sí hay, respecto del género, hay diferencias importantes. Ahí, a mí también, bueno, parte del tema. El principio queríamos pensar, o más bien queríamos ponerle como título a la sesión el tema de la violencia de género, ¿no? Pero en las discusiones y en las revisiones que estuvimos haciendo, pues nos dimos cuenta que esa violencia de género, para hablar de la violencia de género tenemos que irnos al género, ¿no? Cómo se construye socialmente el género, es como dices tú, o sea, somos seres sociales, yo no, somos seres interdependientes, no podemos estar aquí solos en este mundo sin relacionarnos con nadie, no somos ermitaños que vivimos en la montaña ni nada, somos seres totalmente sociales, ¿no? Pero además de eso, no solamente era remitirnos al tema de la construcción social, sino como estaba comentando Citlali, sino del tema histórico, ¿no? De cómo todo eso, cómo la educación que yo estoy recibiendo ahorita no es resultado nada más del momento de que me estuvieron criando mi mamá y mi papá, sino que yo traigo rezagos o rastros de la educación de mis abuelos, abuelas, de los tatarabuelos y tatarabuelas, o sea, yo traigo rezagos desde quién sabe cuándo, ¿no? Y entonces ahí es donde yo tengo que ser, o sea, si bien la infancia no es absolutamente constante, sí tiene una influencia muy importante en lo que por esa línea nos vamos. Entonces, por ejemplo, yo tengo, a ver si ahorita también nos lo comentan, ejemplos, pero yo te conozco hombres amigos que tienen hijas, ¿no? Y les digo, oye, ¿y cómo te va con tu hija? No, 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 mi hija es una princesa. A mi hija nadie me la toca. O sea, mi hija aquí en esta casa, o sea, es una reina, no tiene que hacer nada. O sea, es una, no, no, no. O sea, la quieres tratar así como si fuera una muñequita de porcelana para que absolutamente nadie la toque porque yo la voy a cuidar porque es mi princesa. Oye, y si tuvieras un hijo o a tu hijo, ¿cómo lo tratas? No, 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 a ese se tiene que enseñar, o sea, tiene que enseñar que tiene que trabajar, que no sé qué, que le dé duro, que se ponga bien rudo, ¿no? Entonces, desde ahí, no somos conscientes del daño que le estamos haciendo a esos niños y a esas niñas cuando le estamos poniendo este rol que parece como una camisa de fuerza y que habrá quien diga, no, pues yo recibí esa educación y estoy de acuerdo con ella y bueno, y habrá quien diga, ¿sabes qué? Es que no va conmigo, pero pues de alguna forma tengo que seguirla porque eso fue lo que se me dijo desde, ¿no? Y entonces en el tema laboral, por ejemplo, ahorita nos comentan aquí por WhatsApp, dice, la importancia de que la mujer pueda progresar si tiene un espacio propio y dinero, eso le facilita históricamente destacar, como lo menciona Victoria Woolf. Entonces, aquí es donde también comentamos eso. O sea, a mí se me enseña no a destacar profesionalmente, laboralmente, intelectualmente. Se me enseña que debo de conseguir una persona que cumpla con todas esas expectativas para yo ser la mujer de Pérez, la mujer de Rodríguez, la mujer de... Y no está mal, ¿no? O sea, no está mal que yo quiera cumplir cierto rol en la sociedad. El problema es que a veces en ese afán de querer cumplir con ese rol, en el momento que esa relación se acaba, me acabo yo, porque no tengo yo dinero propio, porque no tengo un espacio propio, porque no tengo absolutamente nada propio, porque el varón siempre me lo estuvo proporcionando, ¿no? Entonces, ¿en qué manera vamos a romper eso? Pues en la manera en el que tengamos hijos e hijas y los eduquemos de una manera distinta, que creo que ahorita ya hay mucha gente con que se les está cambiando el chip, o que si ya tuvimos esa educación, pues a través de la educación o de, no sé, la diferente apertura que podamos tener por las diferentes
interacciones sociales que tenemos, o básicamente, nuevamente, vamos a terapia, ¿no? O como para poder cambiarnos ese chip que lo tenemos bien arraigado y muy difícilmente lo vamos a querer quitar. Bueno, dos cositas primero, atendiendo a lo que decía Pati ahorita respecto de la violencia intrafamiliar, nada más como pensando en este dato de que en abril, o sea, la pandemia empieza por ahí de marzo, ¿no? Porque inclusive cancelan clases después de las vacaciones de Semana Santa, una cosa así, ¿no? Pero en abril se iniciaron 20.232 carpetas de investigación en todo el país sobre violencia intrafamiliar. En los primeros días el primer mes de la cuarentena, de la pandemia, ¿no? Y a partir de eso pensaron en capacitación para empleados del 911, esta línea de emergencias para atender este tipo de casos. Pero es esto de las construcciones, tanto de la feminidad como desde la masculinidad, las que se cruzan y se entablan en un ambiente violento para ambos, para ambos. Sin embargo, bueno, también estadísticamente las mujeres son más violentadas, inclusive físicamente que los hombres, ¿no? Físicamente, psicológicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos tipos de violencia ni siquiera se identifican como eso. Ha habido históricamente también una condición de violencia hacia la mujer o de degradación hacia la mujer que ya se ha normalizado y se acepta, o se aceptan algunas microviolencias o algunos micromachismos, que no estoy diciendo que tampoco los hombres padezcan, pero sí habría que poner atención en eso. Y también esta violencia, por ejemplo, institucional hacia las mujeres en la cuestión económica o laboral. Cuando Patti habla de una independencia, por ejemplo, de mujeres independientes, mujeres empoderadas, ¿desde dónde? Y también platicábamos anteriormente cómo la independencia económica se traduce después en otro tipo de independencias. Pero ¿cómo yo puedo ser independiente económicamente? A ver, porque esto de la dependencia e independencia es todo un tema. No es como de que yo puedo sola y no necesito de nadie, no, porque tenemos que atender también la cuestión de la otredad. Pero si yo logro posicionarme inclusive políticamente y también posicionar a mi cuerpo desde otro lugar respecto de la independencia económica, qué posibilidades tengo yo en una sociedad en donde hay techos de cristal o donde yo no tengo la misma posibilidad que los hombres de acceder a un trabajo, o que los requisitos para algunos puestos dicen sexo indistinto, pero otros dicen preferentemente mujeres o preferentemente hombres. Es decir, ¿por qué un hombre no podría entrar a una vacante, por ejemplo, de secretario? ¿O por qué una mujer, bueno, cada vez más mujeres son incluidas en funciones operarias, ¿no? Pero también son lugares que hemos ido ganando, y me parece que los hombres también han ido ganando estos lugares en donde no se les discrimina por hacer cosas que, lo voy a decir así, que se asocian a la feminidad. Y que también a las mujeres se nos acepta cada vez más cuando hacemos cosas que se asocian a la masculinidad. Y de repente te dicen, eres machorra, ¿no? O ya te masculinizaste, ¿no? Es más bien que esta es mi feminidad y yo lo hago desde acá. También en una cuestión de ir reconstruyendo los géneros, que ahora ya no nada más es azul y rosa, decía Patti, ponchan un globo inclusive antes de que el bebé nazca para saber si es niño, o para revelar su sexo, sin embargo no su género. O sea, ahora ya no solamente te puedes identificar con este o con con el azul o con el rosa, sino que ya tenemos toda una gama de arcoíris que nos permite otras posibilidades. Y a mí me gusta pensar que también en ese sentido podemos tener muchas posibilidades en la deconstrucción de ambos géneros. Ok, perfecto, súper interesante. Igual aquí hacen una pregunta por chat privado. ¿Cómo te identificas con el otro género si, por ejemplo, tienes padres homosexuales? Que hay como el debate o la discusión acerca de la adopción. Entonces, mira, esto es más complicado de lo que lo voy a explicar. No explicar, sino intentar desmenuzar. Es mucho más complejo que esto.
pero voy a empezar por esta línea que ya se ha hecho muy popular. El hecho de que yo nazca en una familia de padres heterosexuales no quiere decir que vaya a ser heterosexual, ¿no? O sea, esa premisa daría a entender que todos los que nacimos con padres heterosexuales somos heterosexuales. Entonces, los homosexuales, ¿qué onda, no? Y pasa lo mismo con los homosexuales. El asunto es que la elección del género es una cuestión de identificación. Yo me identifico en una cuestión de amor con este o con esta, pero también con todo lo que rodea a mi mundo de lo que es ser este o de lo que es ser esta. Es decir, mi elección de género, que sí va a tener también que ver con algunas cuestiones inconscientes, pues también irá mediándose por algunas cosas del exterior, que no necesariamente tienen que ver con mis padres homosexuales o mis madres homosexuales, sino con otras cosas que yo veo en la familia, porque yo no soy producto quizá de estos hombres. O sea, cuando pensamos en un matrimonio gay, pensamos en adopción o en un vientre rentado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces las identificaciones tendrían que ver con otra cosa que no es necesariamente con estos padres o madres que están ahí, sino con todo lo que rodea a sus familias, a mi entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro, igual es como el tema de estas familias monoparentales, donde está la madre soltera o el padre, o sea, el padre, y que no hay como el otro rol o la otra parte. Entonces, o sea, y que tiene que ver como con esta interacción desde la familia extensa hasta, pues bueno, como la sociedad en general. ¿Pati? Ahí lo vemos, ¿no? Con los bebés, hombres, niños o niñas, que son criados por la abuela, ¿no? O que son criados con la mamá y la abuela, y a las dos les dicen mamás, ¿no? O sea, mamá Lupita o mamá fulanita, pero a las dos les dicen mamás, ¿no? Entonces, pues no solamente existe la familia, digo, ya es muy común, ¿no? De mamá y papá, o sea, a veces el papá ni siquiera está presente, ¿no? A veces es una idea que no hace falta que físicamente esté un hombre, sino más bien es, pues, la figura simbólica de lo que te representa algo que no tiene que estar ahí físicamente, ¿no? Entonces, sí se me hace como, bueno, no curioso, no sé, precisamente eso que piensen, ¿no? Pues es que los homosexuales van a tener hijos homosexuales, y dices, ah, caray, pues y entonces todos los que tenemos padres homosexuales, pues de dónde salimos, digo, padres heterosexuales, pues de dónde salimos, ¿no? O sea, entonces en ese caso, pues no habría homosexualidad, aparentemente, porque pues, si no, ¿de dónde saliste, no? Entonces, bueno, todo un rollo también. El asunto son las construcciones también del lenguaje que nos llevan a ser. Como voy a remitir a lo que decía Patti a mi princesa que nadie la toque, ¿no? No llore, no sea marica, o tú no puedes, o inclusive, por eso ponía las fotos hace un momento también de la cuestión, esto que dice Patti, o sea, son cuestiones simbólicas que después se traducen en otras, en las identificaciones con lo simbólico. Ajá. Entonces, por ejemplo, cómo dista la vestimenta de un niño con el de una niña. Entonces a ti te dicen, no abras las piernas, como traes vestido, ¿no? Cuando estás chiquita, no abras las piernas porque te ven los calzones. Siéntate bien. Tú no puedes ir al pasamanos porque se te van a ver los chones, ¿no? Y tú tienes que tener aparte las piernas cerradas. Patti, por ejemplo, tiene un club, y me gustaría que nos platicaras, Patti, de esto, de mujeres en bicicleta. Y, ¿no? Entonces van en bicicleta y esto. Pero cómo también socialmente las bicicletas fueron construidas de hombres para hombres y tenían pues tubo atravesado, pero cuando hacen bicicletas para las mujeres, las hacen de manera diferente, al igual que hacen diferente, por ejemplo, las sillas de montar, en la que las mujeres tenían que viajar sentadas de lado, porque pues no te encargo que andes abriendo las piernas, mijita, ¿verdad? Entonces, cuando las mujeres son, hay un capítulo para los que ya lo han visto, las que ya lo han visto, y si no las spoilearé un poco, de Anne with an E, que es recomendadísima, en donde dicen, ¡ah, pero cómo! O sea, montas el caballo con una pierna de cada lado, ¿no? ¿Cómo andas en bicicleta? Le dicen a la maestra de los chicos. Entonces, es esto de las construcciones también que han hecho para hombres y para mujeres, que se siguen aceptando,
pero dándole a la mujer otro carácter de inferioridad, ¿no? Y bueno, como ahora también las bicicletas, les digo, todavía siguen siendo diseñadas para mujeres y para hombres en una cuestión diferenciada, porque entonces yo puedo abrir mis piernas, todo mi compás y montarme en mi bicicleta sin problema, pero pues no, porque yo soy mujer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a andar por ahí abriendo las patas, pues? De hecho, bueno, lo comenzó Nancy Asís, que ya estuvo con nosotros en un viernes social, y ahí estamos, Ana Lucía, yo y muchos compañeros. Es un grupo que está creciendo mucho, todavía no tenemos nombre, pero ya usamos el hashtag Rodando como Niñas. Y precisamente tiene esta intención. Me decía un compañero, yo creo que deberían de ser capaces de responder 2 preguntas. Solamente voy a hacer la primera porque la segunda todavía no la puedo responder. Pero que tiene que ver como, ¿por qué hacer un grupo de puras mujeres, no? Y entonces prácticamente le decía, es que sabes qué, a mí, yo afortunadamente, o sea, sí considero que tengo un lugar absolutamente privilegiado, porque jamás se me guió como para cumplir ciertas expectativas de roles, ¿no? O sea, prácticamente, pues mis hermanos y yo nos criamos juntos, hombres, mujeres, y pues, o sea, no seguimos como cierta línea, ¿no? Entonces, en el tema de los deportes, pues yo recuerdo que yo empecé a usar la bicicleta desde muy chiquita, para ir a todos lados, para ir al parque, para ir a la escuela, para ir por los puentes, para ir por la diagonal, para ir por donde sea, ¿no? Entonces, para mí es algo como perfectamente habitual, normal, sin ninguna complicación. Pero nos vamos dando cuenta que ahorita los hombres, más bien, sabemos, los hombres en esta cuestión de género, de que empiezan a ser como motivados a que tengan juegos más rudos, juegos deportivos, desde chiquitos andan en la bicicleta, a los 12 años ya aprendieron a manejar, ya andan en la motocicleta, ya se dieron en la torre, pero ahí le siguen, que si algo no les gustó, pues entrale a los guamazos y arréglalo tú, y ahí están con esta formación en desarrollo de habilidades muchísimo antes que nosotras, las mujeres. Entonces, culturalmente nos llevan años luz, o sea, yo lo digo, digo años luz, no porque yo haya aprendido a los 20 y a los 10 pensando en los 10 años, ¿no? Sino porque esa educación que yo tengo ahorita fue formada, ha sido construida y configurada y retroalimentada así constantemente, ¿no? Entonces, te topas con hombres que resulta que son muy buenos, ¿no? O sea, el jueves pasado que andábamos en Cerro de San Pedro y era una anécdota, volteaba con un compañero y le dije, oye, ¿aquí quiénes son los buenos, no? Los hombres buenos. Y me dice, pues ese. Y le dije, oye, ¿y las mujeres buenas? Se quedó pensando y buscando y dio vueltas y dijo, mira, aquí tenemos una chava. Esta chava ha estado en campeonatos mundiales y es buenísima para el MTV, circuitos. Y qué buena onda, ¿no? O sea, yo sé que cuando una mujer es buena va a ser muy buena y va a sobresalir. Pero resulta que la gran mayoría de las mujeres, y había muchas mujeres animándose a rodar, está muy padre, porque eso es lo primero que tenemos que comenzar a vencer, el miedo. La cosa es que, digo, nunca es tarde para aventarnos a hacer nada, pero ellos lo hicieron desde hace mucho, comenzaron las cosas sin miedo y nosotros estamos comenzando a hacer las cosas con miedo y las vamos a lograr. Pero como estamos comenzando con esos miedos, con tantas limitaciones, pues entonces por eso llevamos tanto tiempo de rezago en cuestiones como manejar, estacionarnos, andar en patinar, que todo ese tipo de deporte. ¿no? Hasta profesiones, igual hasta ahorita sería la ingeniera, el ingeniero, felicidades. También tenemos que se me olvide, en esto nada más de las profesiones, Lali, rápido, esta misma politóloga abogada que les dije hace rato, Rashma no sé qué, dice que los hombres, para poder meter una solicitud de trabajo, necesitan, con que cumplan el 60% de las habilidades, el perfil, con eso se lanzan, como el borras, ahí van, ¿no? Y las mujeres, si no cumplimos el 100% de lo que te pide el perfil, decimos, no soy capaz, ¿no? Entonces ahí vuelve lo mismo el tema de miedo, que es una cuestión también de género, ¿no? En parte. La segunda pregunta que no quiso mencionar Pati era o sea, ¿a qué mujeres puedes mencionar, no? Como pues que destaquen una cosa así, o con quiénes serían pues tus íconos. Y yo quiero hacer aquí una mención bien especial antes de irnos, porque llevamos casi de salida. Aparte de, bueno, todos los que y las que nos están viendo del otro lado de las pantallas o los que nos están escuchando desde cualquier espacio, quiero hacer una mención especial porque gracias a espacios académicos yo ya me he podido acercar a estos temas y, bueno, le mando un saludo bien grande a Miriam Moramay Micalco, que nos está escuchando en este momento.
porque ella hace una invitación a partir de un seminario que me gusta pensarlo como un seminario permanente, porque si todo el tiempo nos estamos empapando de cosas, entre un grupo de mujeres que se llama Mujeres en las Ciencias, pero también mujeres que han hecho aportaciones a las artes. Me parece importantísimo hacer visibles los nombres y las aportaciones de mujeres a las ciencias y a las artes, porque a la academia, etcétera, porque sí hay, o sea, esto que dice Pati de, bueno, sin miedo y las que han hecho, claro que sí hay, desde tiempos inmemorables hasta la actualidad, ¿no? Es decir, científicas, artistas, poetas, pintoras, maestras, que se han destacado, que han hecho mucho también por esta cuestión de reivindicar el papel de la mujer en la historia, y pues el camino todavía da para más. Entonces, más adelante, si se abre uno de estos seminarios que les comento, podemos compartir la información desde acá, desde Las Juanas, para a quienes les interese. No es exclusivamente para mujeres. Todas y todos están invitados y todas y todos son bienvenidos. Y pues agradecemos una vez más su preferencia. Ok, pues bueno, gracias Citlali, gracias Pati, gracias a las otras Juanitas que están ahí, ya sea en apoyo técnico o bien escuchándonos. Y pues bueno, sobre todo gracias a ustedes, o sea, el hecho de que estén aquí el día de hoy, pues escuchando esto, ya sea hombres, mujeres, pues realmente es ese interés y es ese cambio. Saludos ahí, sobre todo ahí están mis papás, haciendo como este pequeño cambio y reflexión, a Axel, por ahí a Maru, Job, etcétera. Y pues bueno, recuerden que este programa se queda grabado en Facebook, entonces compártenlo o escúchenos pues en las diversas plataformas, Spotify, YouTube, Instagram. Y pues bueno, el siguiente miércoles nos vemos. Recuerden que el viernes con las Juanas pues va a ser cada 15 días. Y pues el miércoles vamos a tener una invitada especial, entonces esperen, ¿va? Gracias, Pati, gracias, Citlali, y nos vemos el próximo miércoles. Bye.